Radio Tepoztlán presenta Los Corredores del Aire. Trazos para una reflexión colectiva. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Tepoztlán, de la Red de Radios Comunitarias de México, platicando con el señor maestro, poeta Pedro Uc, del estado de Yucatán. Él es un indígena maya y pues vamos a platicar con el señor Pedro sobre pues algunos de los principales problemas de tierra, digamos de territorio, que están, o el despojo de territorio que están sufriendo las comunidades mayas por diferentes megaproyectos. ¿Qué tal, señor Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Raúl? Agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo y que ojalá este diálogo pueda escucharse en las radios donde usted está colaborando. Muchas gracias, Pedro. La primera pregunta yo que quisiera hacerte, Pedro, digamos, de qué dimensión tiene y qué impactos tiene los proyectos y las políticas públicas de tipo megaproyectos como las plantas eólicas, solares, las granjas, los monocultivos, los trenes. ¿Qué proceso de despojo de tierras identifican ustedes ahí o de territorio indígena? Bueno, a nosotros nos preocupa mucho como pueblos indígenas el problema del despojo del territorio, toda vez que para los mayas perder el territorio es también perder la cultura, es también perder la lengua, es perder nuestras formas de organización, es perder nuestros valores también como cultura. Nosotros pensamos que todo lo que hemos construido durante miles de años como cultura se resume y se actualiza, se revive en la vivencia que tienen los pueblos en un territorio en donde trabajamos, donde creamos la vida, donde reproducimos nuestros alimentos y también donde nosotros mismos nos reproducimos. En los últimos años han llegado diferentes tipos de megaproyectos desarrollistas y que tienen en común el despojo de nuestro territorio. Estamos hablando de las empresas que promueven parques eólicos, parques fotovoltaicos, pero también hay empresas que están promoviendo el monocultivo de la soya transgénica, están promoviendo también granjas porcícolas enormes y están promoviendo lo que se llama el turismo verde. Y también están poniendo en riesgo el agua. Entonces todos estos tienen en común la apropiación de la tierra y de nuestro territorio, y esto genera una serie de impactos de cultura, sociales, económicos, políticos, nuestra forma de organización y sobre todo ambientales. ¿Cómo se da esa apropiación? O sea, muchas de ellas son tierras ejidales, pero más allá de las tierras ejidales hay población indígena que no necesariamente son ejidatarios, pero que viven y que tienen, digamos, derechos territoriales. ¿Cómo se da esa apropiación por parte, ya sea de las empresas o del gobierno, para transformar esa tierra, pues, de la comunidad indígena en una tierra, pues, para fines industriales o agroindustriales o los demás que mencionamos? ¿Cómo se da ese proceso? El proceso se da de una forma grotesca, toda vez que hay como dos códigos o dos culturas que no terminan por entenderse y por dialogar, y esto no es nuevo de hace 500 años, debido a que el pueblo maya tiene en su entender que las cosas que se tienen colectivamente, pero también se tienen porque hay una palabra empeñada al respecto. Entonces, en el modo occidental hay toda una serie de
cuestiones legales firmadas, hay documentos, hay papeles, y la gente indígena no necesariamente habla de papeles, porque además manejamos la lengua maya en los pueblos, y el lenguaje jurídico, el lenguaje técnico que usan las empresas desarrollistas están fuera del alcance de los pueblos. Entonces muchos pueblos mayas no tienen la suficiente información sobre lo que esto implica, y cuando la gente de afuera, cuando los desarrollistas llegan y les hablan de beneficios que se da, no solamente en lo individual, sino beneficios colectivos o mundiales inclusive, como por ejemplo este mensaje que dice: si ustedes nos prestan su tierra, le van a hacer un favor al mundo, porque vamos a producir energía limpia y esto no va a contaminar, y entonces ustedes van a ser personas recordadas siempre, porque le hicieron un favor al mundo de ayudarla a que no se contamine. Este mensaje de hacer bien, de ayudar, de apoyar, de ofrecer, es un mensaje que ha golpeado mucho, en el sentido de que al pueblo maya siempre le ha gustado ser solidario, ser generoso y de creer en la palabra que se le da. Entonces muchas veces esto ha sido la llave para abrir procesos legales para que se conviertan estos terrenos ejidales en espacios en donde los desarrollistas comienzan a hacer los proyectos. Pero sumado a esto, ofrecen dinero, ofrecen cantidades en el mismo momento a las asambleas, diciéndoles: les voy a dar 200,000 pesos en este momento, o 300,000 pesos a toda la asamblea, y si son 300 ejidatarios, pues les toca a 1,000 pesos en ese momento, con el engaño de que esto no significa nada más que una señal de trato, y que la gente, mientras vaya pensando si puede rentar la tierra o no, pues bueno, recibe este beneficio, y que esto sería como la señal de las bondades que vendrían en los años siguientes si les rentan la tierra para sembrar limones o stevia o cualquier otro tipo de árboles, además ofreciéndole trabajo a todos los hombres y mujeres que forman parte de la comunidad, que no solamente es para los ejidatarios, sino para toda la comunidad. Esto es así como un mensaje muy atractivo para la gente, y entonces dice sí, y además si se les lee algún documento, difícilmente lo pueden entender, porque los documentos están escritos en español, un español bastante técnico que la gente no logra entender, así que les da igual muchas veces firmar hojas en blanco o firmarlas con letras. Finalmente no hay mucha diferencia en eso. Es lamentable que se juegue con la buena fe de las comunidades, y además yendo a descubrir el fondo del modo como los desarrollistas vienen, nos damos cuenta que tienen un marco legal en su favor, a partir de las reformas que se han establecido. Cuando el desarrollista logra tener el arrendamiento o el usufructo de un terreno, se puede replicar hasta por 2 o 3 veces, ¿no? En este sentido estamos hablando de rentas de 30 años más 10, que son 40, y que se replican 2 veces más, estamos hablando de 120 años. Y bueno, esto es prácticamente un despojo. Pero luego cuando logramos leer algunas de los documentos, y que estos documentos son así como el documento de la renta o del usufructo, encontramos una serie de cosas terribles en contra del pueblo maya.
Descubrimos, por ejemplo, en cuanto al costo, el pago de 70 centavos por hectárea al día para el ejido, y esto prácticamente no significa nada. Pero además, en las cláusulas del contrato, por ejemplo, se menciona que la empresa, una vez que toma el terreno en usufructo, puede hacer uso, de acuerdo a sus necesidades o a sus decisiones, de todos los recursos que pueden haber, como la piedra, como la tierra, como el agua, y bueno, hacen una lista y terminan diciendo: esto es solamente enunciativa, más no limitativa. Es decir, pueden hacer uso de cualquier mina que puede haber en ese lugar, si es como lo deciden, ¿no? Todo esto está dentro del contrato. Los corredores del aire. Radio Tepoztlán. Estamos platicando con el señor Pedro Uc, él es indígena maya, y estamos platicando sobre la grave problemática de despojo de tierra, del territorio de las comunidades indígenas, relacionado con los megaproyectos, particularmente con los proyectos de agricultura industrial, de producción eólica y solar. Pero yo ahí tendría una pregunta, Pedro, para nuestro auditorio, ¿no? Que seguramente se pregunta, que hemos estado durante décadas buscando combatir las energías fósiles, las energías basadas en el petróleo, y entonces ahora viene una nueva posibilidad de producir energías a partir de la energía solar o del viento, y las comunidades pues presentan una oposición. Entonces, bueno, sí me gustaría mucho que pudiéramos explicarle un poco más a nuestro auditorio por qué ese tipo de proyectos pues resultan violatorios e inaceptables. ¿Es posible, por ejemplo, que la comunidad se planteara sus propios proyectos de generación de energía de manera autónoma para ellos mismos insertarse, pero de una manera pues bajo sus propias reglas? ¿O por qué? Porque digamos pues ha sido ese anhelo, ¿no? Que no sigamos produciendo energía fósil, sino que podamos producir energía limpia, pero vemos que esta energía al final no es tan limpia por esos impactos sociales que tiene. Pero aclarar un poco al auditorio por qué es tan violatorio y tan tan grave que estos procesos tanto de energía eólica como solar se estén implementando en los terrenos de las comunidades indígenas. Sí, qué bueno que hace esa pregunta, porque esto nos permite aclarar muy bien lo que nosotros planteamos. Nosotros no estamos rechazando la tecnología, ni estamos en contra de la producción de la energía renovable.
nosotros estamos en contra del modo como llegan las empresas desarrollistas a tomarnos nuestras tierras. Esto se debe entender de la siguiente manera: hay por lo menos, de acuerdo a nuestro saber y entender, 3 formas de generar energía. Una es la industrial, que es esta que se está haciendo a través de una deforestación de miles de hectáreas para el beneficio económico de empresas que finalmente se van a llevar todo el dinero y toda la ganancia y también la energía a sectores de mucho dinero. Acabamos de encontrar el anuncio de lo que se va a generar en Trilam. Se dijo que con la energía que se produce en Trilam, los Cinépolis tienen asegurada la energía. Entonces esto no es ni siquiera para las comunidades, ¿no? Eso es uno. 2, existe lo que se llama la generación distribuida, en el sentido de que esta generación distribuida se podría hacer a través de que la gente pueda tener en su casa, en su propia casa, paneles solares o algunos aerogeneradores que le produzcan energía y pueda en ese sentido tener y producir su propia energía. Pero también existen los proyectos de generación comunitaria. Nosotros pensamos que si la ley estuviera en ese sentido de permitir, de abrirse para que nos permitan como comunidades el de producir nuestra propia energía, sería para nosotros la alternativa. O sea que la ley no permite que las comunidades produzcan su propia energía. No, el marco legal, por eso yo decía hace un momento que el marco legal está inclinado a favorecer únicamente a estas empresas. La ley no nos permite como comunidades generar nuestra propia energía. Nosotros lo que queremos y lo que planteamos es que vamos ciertamente a ayudar a que el mundo pueda ser mejor, y en ese sentido el ser mejor no significa deforestar nuestros montes y poner este tipo de energía, sino lo pondríamos en la medida y en el tamaño que no pueda dañar a nuestro medio ambiente, pero que también contribuya para el bien de la comunidad y para el bien del mundo. Eso es lo que nosotros planteamos. Maestro Pedro Uc, poeta, maestro, profesor de maya y ahorita nos puedes platicar un poco más. Planteemos un poco, cambiemos un poco a otros tipo de megaproyectos. Hemos hablado bastante de eólicas, solares, pero también tenemos esta preocupación actual sobre el tema del Tren Maya. Ahí en el asunto del Tren Maya también se prevé despojo. Sin embargo, las autoridades, diferentes niveles de gobierno, han señalado que el tren va a recorrer las vías que ya existían en el caso del estado de Yucatán y en los otros y una parte de los otros estados, pero que donde no había vías lo van a hacer sobre los trazos de la corriente de alta tensión, que también ya tienen un derecho de vía, y que en ese sentido no tendría un impacto directo sobre el territorio comunitario, porque eso ya está, digamos, excluido del territorio. Sin embargo, es claro que más allá de ese trazo, pues está todo un impacto relacionado con las estaciones y con el modelo que se está promoviendo, dónde lo van a poner. ¿Ustedes cómo ven? Y también ahí mismo sería interesante platicar que pues algunas comunidades, o más bien dicho, algunas asambleas ejidales ya se están pronunciando para ofrecer su tierra para aportar terreno ejidal a la construcción de las terminales del tren en algunas regiones. Pues cómo podemos entender ese proceso, tanto de cuál es el impacto y cómo está, cómo ven este caso, el hecho de que algunos ejidos ya están ofreciendo la tierra para que ahí se establezcan las estaciones. Sí, yo creo que lo fundamental en esto es la falta de información certera. La gente que está ofreciendo sus ejidos tiene un imaginario que creo equivocado. Lo que está pensando es que al ofrecer su ejido va a tener una enorme cantidad de dinero que le va a permitir vivir muy bien el resto de su vida y tal vez hasta la de sus generaciones, porque está pensando que el tren va a ser un gran negocio, y efectivamente lo va a ser. El problema es que
ese negocio quizá no va a ser en beneficio de las comunidades, sino en beneficio igual de las empresas y de los desarrollistas que están invirtiendo en él, ¿no? Entonces, mucha gente que ofrece su tierra lo ofrece con una concepción equivocada, y porque además le han estado anunciando desde lo oficial, desde Fonatur y desde otros espacios, que estaría recibiendo un beneficio enorme. Las mismas promesas que se han hecho con otros proyectos son también en este momento las mismas promesas que se dan, que la gente va a tener trabajo, que la gente va a vivir mejor, que la gente va a viajar en un tren, que la gente va a transportar su mercancía, en fin, una serie de informaciones que se ha dado, pero hasta este momento no tenemos la información correcta. De entrada, nunca en las comunidades se ha aparecido alguien oficialmente para que nos pueda decir o explicar qué está pasando con el tren y cuál es la verdad sobre este tren. Entonces, pensar en eso es como pensar en la lotería. Pensamos que podemos sacar $1,000,000 y le apostamos, pero es una posibilidad entre no sé cuántos millones. La historia de la península de Yucatán y particularmente del estado de Yucatán, donde había pues una selva alta, una selva perennifolia, y esta fue pues desde el siglo XIX o desde antes ha sido pues degradada con el enequén, con una agricultura extensiva, con una ganadería, y en realidad tenemos suelos ya bastante pobres para la milpa, y hay mucha pobreza. El hecho es de que digamos la pobreza en las comunidades rurales de Yucatán es grande, y particularmente en las comunidades indígenas hay mucha necesidad, y el modelo digamos basado en la milpa o en la milpa maya tiene ya dificultades para poder además también posiblemente no sea visto tan atractivo para los jóvenes, ¿no? Es una práctica que pues se dice, ¿no?, que es muy difícil que esta práctica pueda sacar de la pobreza a las comunidades, y entonces se ven otras alternativas como una forma válida de ingresos. De hecho, pues algunas comunidades así lo ven, no solo ejidatarios, efectivamente por la falta de información, pero cómo enfrentar el tema de la falta de oportunidades de las comunidades, ¿no?, y de la pérdida. El cambio climático los está golpeando, el modelo que ha habido durante 500 años ha destrozado esa tierra, pero el hecho es de que existe esa pobreza. ¿Qué alternativas habría para las comunidades para poder vivir de una manera pues más desahogada, con menos pobreza y más, cuando menos más desahogada, manteniendo digamos sin ese modelo de desarrollo? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué tan real es eso? Yo creo que el problema es que los occidentales siempre han decidido por nosotros y han pensado por nosotros, han hablado por nosotros, y no han permitido que nosotros hablemos, no nos dan tiempo de pensar, y nos han tratado siempre como a menores de edad. Nosotros no pedimos un tren, en ninguna comunidad se pidió un tren, y en ese sentido yo creo que el derecho que tenemos constitucional de la autonomía y la autodeterminación ayudaría mucho a resolver una serie de problemas, tal vez no todos, pero una serie de problemas que tienen que ver con la economía, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con el trabajo, con la salud, con la educación.
En las comunidades no se ha discutido esto porque no se ha dado el tiempo ni la oportunidad de discutirlo, sino lo que el gobierno cree y los empresarios que nos va a ayudar, pues dicen esto es lo que vamos a hacer para los mayas. Y hemos visto esa historia y esa película una gran cantidad de veces, y quienes terminan beneficiándose son los mismos de siempre. Por eso yo decía en el Debatren que curiosamente la palabra maya ya es una gran divisa, en el sentido de que tenemos una riviera maya y de maya no tiene nada, y los mayas no se están beneficiando de eso, y otros negocios que también tienen el apellido maya, pero en la comunidad no se ha discutido, no se ha preguntado, no hay una especie de diálogo que nos pueda permitir a nosotros decir estas son las cosas que nosotros queremos. Pongo un ejemplo rapidito. En una comunidad aquí en el sur de Yucatán, llegó el presidente municipal en una comunidad que forma parte de su municipio y construyó ahí una cancha de básquetbol y le dijo a la gente: hoy les entrego la cancha de básquetbol y espero que lo cuiden, espero que lo traten bien, que no lo vayan a desbaratar, no sea que luego yo venga y esto esté hecho pedazos. Efectivamente, cuando dijo un mes, estaba pintarrajeada toda la cancha. Y regresó y reunió a la gente y los quiso regañar y les dije a ustedes que no vayan a echar a perder esta cancha, porque esto pues lo deben cuidar. Y un joven tímido levantó la mano y le dijo: señor presidente, creo que lo que nosotros necesitábamos son lienzos para pintar y no una cancha. ¿Quién le dijo a usted que necesitábamos una cancha? Lo que creo que necesitamos, según lo que veo, son lienzos para pintar. Esto ha sido el problema que tenemos en nuestros pueblos. El gobierno y los empresarios siempre han querido pensar por nosotros y es más, usan como pretexto nuestro bienestar para que ellos puedan seguir haciendo el negocio de siempre. Pero, ¿cómo hacer ese diálogo? O sea, porque lo que dices, Pedro, bueno, hace falta un diálogo, pero ¿cómo hacemos un diálogo? Vemos, por ejemplo, que los instrumentos que se han desarrollado, pues son instrumentos que no están realmente fomentando un diálogo legítimo, ¿no? La consulta, por ejemplo, que es un anhelo, digamos, histórico de que la gente sea tomada en cuenta, a la hora de la hora vemos que la consulta está manipulada, que está manejada y que pues y que lleva a la legitimación de los proyectos. Entonces, ¿cuál sería un instrumento legítimo en el que pudiera haber una participación? No que los inviten a participar, sino que fuera real una construcción desde las comunidades, por ejemplo, para un proyecto regional, no local. Local lo veo más fácil, una cosa del tubo del agua o un proyecto de lo que sea, localmente nos podemos poner de acuerdo, pero un proyecto regional, ¿cómo pudiera haber un diálogo con las comunidades indígenas en donde ese diálogo fuera legítimo, en el sentido de que es una construcción desde las propias comunidades? Yo creo que es una pregunta que tiene que contestar el gobierno y los empresarios, porque de nuestra parte desde hace 500 años hemos estado abiertos al diálogo y tratando de empujar el diálogo. El problema es que ni siquiera es de instrumentos, el problema es de falta de voluntad política. A mí me parece que existen las posibilidades de parte de las comunidades de hablar, de discutir, pero siempre se ha cerrado la puerta y nunca, a pesar de los instrumentos como el protocolo de la consulta, ha sido violentada. Hoy se le antoja al presidente decir: levanten la mano los que están de acuerdo con tal cosa, y se brinca todo lo que está establecido en el convenio 169, ¿no? Y eso ha sido la historia de siempre. Así fueron los sexenios pasados, y de lo que va el día de hoy seguimos viendo una misma línea, una misma dinámica. Entonces, de nuestra parte, el diálogo está abierto, ahí estamos nosotros esperando y tratando de empujar. ¿Cómo? Lo hemos hecho en este caso, a través de los amparos. Los amparos, los jueces nos han dado la razón en algunas ocasiones, o tal vez en ocasiones importantes. Los jueces nos han dado la razón. ¿Qué significa eso? Pues que sí tenemos razón, Entonces, si tenemos razón, creo que quien debe contestar esa pregunta es el gobierno y los empresarios.
Pero entonces, digamos que en esta disposición a diálogo, por ejemplo, habría la posibilidad de decir en un proyecto, digamos, ya sea eólico, solar o el mismo tren, que dijeran, acá lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo así. O sea, no aceptamos que se ponga esa dimensión o ese trazo, pero nos parece bien que pudiera ser otra cosa en donde nosotros lleváramos, por ejemplo, la conducción del proceso, o tuviéramos una sociedad favorable para nosotros, que hubiera, o sea, en ese diálogo hay la posibilidad de que las comunidades indígenas pudieran participar de manera legítima, por ejemplo, en un megaproyecto como el tren. Yo creo que sería bueno voltear la tortilla. Yo creo que sería bueno decir, ¿qué les parece si en la plaza, en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a embutir, vamos a llevar tierra y vamos a sembrar y hacer milpas, a ver qué nos van a decir? Si ellos nos aceptan eso, les aceptamos sus proyectos. Esa es la cuestión. O sea que es que yo sí siempre tengo esa pregunta. Yo estoy totalmente convencido de que si no es, digamos, el artículo 2 de la Constitución, que tiene fuertes limitaciones, también establece claramente que las comunidades tienen el derecho a la libre determinación y a la autonomía para la decisión sobre el destino de sus recursos naturales y el uso preferente. Y eso a mí me parece que casi habría que volantearlo. Me parece que aparte de que le faltan muchas cosas a ese artículo, pero ahí es una base, ¿no? O sea, yo soy un convencido de eso. Pero ¿cómo hacer para poderlo instrumentar? ¿Cómo hacer en una región como toda la península de Yucatán que las comunidades legítimamente construyan un modelo que sea exitoso para ellas, que les pueda servir y que al mismo tiempo pues están insertas en un proceso más amplio? Lo que pasa es que las instituciones no han cumplido con su trabajo, porque hay un presupuesto para todo eso. Pero si tú revisas qué es lo que han hecho las instituciones, pues hay una corrupción que nos vendieron en este sexenio la idea de que se va a acabar. Y pues la verdad, en los 6 meses que lleva, es cierto, es poco tiempo, pero tampoco hemos visto que sea un combate efectivo a este tipo de prácticas, toda vez que sigue habiendo estas prácticas y la gente que los cometió en sexenios pasados hoy están todavía en el gabinete y si no están los vuelven a poner. Entonces, ¿qué esperanza tenemos con esto? Esta es la situación que creo que se tiene que ver. Por ejemplo, si tenemos una institución como el INAH debería ir a un pueblo y explicar cuáles son los lineamientos establecidos sobre su trabajo y tratar de entender también lo que el pueblo o la comunidad sabe y cree sobre la conservación de esto. Pero ese diálogo no se ha dado. ¿Y quién lo va a fomentar? Nosotros. Pues nosotros estamos tratando de cuidar lo que hay. Y ellos que tienen el presupuesto están dedicados a eso, están pagándolos y no lo han hecho. Y así cada una de las instituciones. Y aún más, nosotros vamos y le pedimos al INAH un documento sobre un cenote y nos sale de que nos lo puede dar, pero hasta dentro de 12 años. O sea, ¿cómo fomentar el diálogo así? Es que no es una cuestión de metodología, es una cuestión de voluntad política. Es que está podrido allá y no han querido repararlo. Esa es la situación. Entonces, ¿dónde se revienta el hilo? Pues donde está más delgado. Nosotros que hemos sido vulnerables siempre, pues vienen y nos pisan. Como dice la canción de León Gieco, ese monstruo está muy grande y pisa fuerte. Digamos, ¿cómo es que se organiza y se logra detener el proyecto en los ejidos, en las comunidades más correctamente de Valladolid? Bueno, nosotros tenemos la estrategia desde cuando nos conformamos como Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muchachimbal, de que los pueblos que no quieren entregar su tierra, y cuando decimos pueblos puede ser una persona en una comunidad, nosotros vamos y lo acompañamos y le damos la información necesaria, y si quiere transitar por la vía jurídica, lo acompañamos para que transite por la vía jurídica. En el caso de Valladolid están por lo menos 50 compañeros en Valladolid y en las comunidades que no quieren este proyecto, y nosotros les dijimos, podemos acompañarles para la vía jurídica, para la información y para lo que ustedes nos digan que necesitan. Vamos. Entonces decidieron, vamos a meter el amparo, se metió el amparo
y bueno, afortunadamente demostramos que teníamos razón, el juez nos dio la razón y tiramos el proyecto. ¿Cuál es la demanda del amparo? ¿Cuál es el bien que ¿cuál es el derecho que es violado? Son varias cosas que se aluden en el amparo. Una primera cosa es la devastación, deforestación de la selva. Otro es la violación al cenote, que es histórico, donde los sacerdotes mayas han llegado por miles de años a buscar agua para los ritos. Lo otro es el interés superior de los niños, el interés superior de las mujeres y el derecho de vivir en un ambiente sano. ¿Por qué el cenote? ¿El proyecto cómo es que afecta al cenote? Lo que pasa es que el polígono donde se está deforestando está un cenote ahí. Entonces, cenote sagrado. Es un cenote sagrado, claro, ahí es donde se va a buscar agua para los ritos. Entonces, una vez que deforesten todo y dejen 1 hectárea a la redonda, nosotros pensamos que a pesar de que hay 1 hectárea a la redonda que esté dejada y no se va a deforestar, el sacerdote maya no va a poder entrar a buscar agua porque todos estos proyectos están cercados con policías y no puede entrar uno. Y si lee el contrato, vas a encontrar que dice, y lo voy a decir textualmente: si una persona osara penetrar en esta área y sin la anuencia de la empresa, puede ser expulsado inclusive con armas de fuego. Entonces prácticamente nos están quitando el cenote. ¿En qué consiste el proyecto? Es un parque solar. Es un parque solar. ¿Quiénes son? De chinos, con capital chino. Ejecutado por españoles, pero con capital chino. ¿Y qué dice, por ejemplo, el gobierno del estado de esa? Bueno, el gobierno del estado lo que dice es que nosotros los mayas no tenemos buen humor para los buenos proyectos. Dice que los empresarios están haciéndole un favor al mundo, y que va a tratar de apoyar a los empresarios porque se necesita generar energía limpia en el estado. Otra pregunta de otro territorio es nos tocó estar en la asamblea en la que culminó la consulta allá en San José, en Muna, para la instalación de cientos de miles, si no es que más de 1 millón de paneles fotovoltaicos. Y lo que nosotros vimos, que fue realmente muy impresionante, es un voto mayoritario, prácticamente unánime, en el sentido de que los que estaban en contra no se sumaron al proceso y no votaron, pero digamos de los que estaban registrados. Y bueno, y la empresa, estaba la comisión, estaba el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nosotros vimos lo que pasó ahí, pero me gustaría que nos comentaras qué piensas de ese proceso, de lo que ocurrió en esta consulta indígena para preguntar a la comunidad si está de acuerdo en que se construya una inmensa planta de generación de energía solar ahí en San José, en el municipio de Muna. Bueno, este es un proceso que empezó hace como 2 años, y es un proceso de manipulación de parte de la empresa, porque le ha dado una serie de regalitos a la gente y la gente cree que esos regalitos van a estar permaneciendo. Esto es justamente a lo que me estaba refiriendo hace un momento, de cómo la empresa llega y hace una serie de promesas que tienen que ver inclusive con política pública y que no le corresponde a una empresa hacer ese tipo de cosas. Pero la gente todavía no entiende quién realmente es responsable de hacer una cosa, si el gobierno o cualquiera otra persona que llegue y diga voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces el pueblo siente que le hicieron un favor, y entonces pues está como agradecido porque le hicieron un favor. Ese favor es que les traen cochinita los domingos, les traen cervezas los domingos, les regalan juguetes a sus niños, les instalan un pequeño parque, un pequeño no un domo, paneles solares en sus casas que prenden 3 focos solamente. Ese tipo de cosas lo ha estado haciendo la empresa durante 2 años. Entonces es la manera como ha manipulado a la gente. Y además el de la CENER
también le trabaja a la empresa, que los conocemos muy bien. A Sósimo Hernández le metimos una denuncia pública que tenemos en el muro, puede entrar a ver nuestro blog y el de la Asamblea, y nosotros denunciamos todas las irregularidades que hace Sósimo Hernández allá, y Melquisedec también, que sigue trabajando desde el sexenio pasado hasta el día de hoy, sigue trabajando para el CENER, y es un tipo muy nefasto que ha manipulado todo eso. Entonces, los 5 demandantes que tenemos ahí los están ahogando con amenazas, con injurias, con una serie de cosas, que también a nosotros nos toca toda esa serie de injurias, ¿no? ¿Cómo operan estos intermediarios, como el tipo de este señor Sósimo? ¿Cómo operan? Él viene como representante de la empresa y comienza a repartirle dinero a la gente, o juguetes, o comida, o cerveza, o cosas así. Y bueno, pues la gente comienza a estar de su lado. Es un coyote, eso es lo que hacen. Entonces el de la CENER también hace lo mismo. Este tipo, el de ahorita, bueno, Rodolfo Salazar era también, pero él ya no está, pero está Melquisedec, ¿no? Melquisedec, por ejemplo, en la Ciudad de México lo agarramos así en curva, porque vino acá en Valladolid y le dijo a la gente: la empresa quiere que ustedes firmen un documento, y aquí traje este documento para que le firmen a la empresa, cuando él es de la CENER, ¿no? Entonces la gente pasó, ahí como... sí, representante de la empresa. Entonces cuando fuimos a la Ciudad de México en la CENER y dijimos: este fulano está trabajando para la empresa, ¿cómo lo pueden demostrar? Y sacamos la grabación, aquí está. ¿Eres tú o no? Ah, pero es que me pidió el favor la empresa. Ah, puta, ¿no? Entonces le dijimos a la CENER: ¿de qué chingado se trata esto? Y este pendejo todavía está aquí, ¿no? Pero sigue allá. Entonces, ¿cómo te enfrentas a una situación así? Es un problema del gobierno, es un problema estructural, que cuando han decidido hacer una cosa, o en favor o en contra, lo hacen. ¿Qué va a pasar con el Tren Maya? ¿Lo van a construir? No lo sé. Creo que, no sé si López Obrador sabe qué va a pasar, pero los empresarios creo que tienen sus cálculos. Creo que ni siquiera de él depende. El asunto es que no sabemos realmente qué va a pasar, pero nosotros hemos dicho: si lo van a hacer, que no sea en nuestro nombre. Querido auditorio, estamos escuchando las palabras de Pedro Uc, que realmente es una personalidad muy importante en la península de Yucatán y en el mundo maya. Él se ha dedicado a estudiar la cultura, a estudiar la literatura. Pedro cultiva la poesía, y pues además pues tiene un compromiso muy fuerte con las comunidades mayas y con sus derechos, y también con su destino, ¿no? Como pueblo maya. Vamos a terminar el programa. Pedro, quisiera ver si gustas agregar alguna otra cosa, pues para nuestro auditorio de la Red de Radios Comunitarias de México y Radio Tepoztlán. Puedo terminar esta entrevista leyendo un poema que se llama El Sipkuts, que es un pavo de monte, que es así como el dios de los pavos y el dios nuestro, ese dios que protege a las aves, y que de repente, cuando los cazadores exageran en matar a los pavos con tal de no extinguirse, sale este pavo que le pueden disparar muchas veces y no se muere, y si insisten, entonces se puede enfermar la persona que exagera con esto, ¿no? Que es una forma de protección que hay. Entonces lo voy a leer de esta manera, y después lo leo en español también, para que la gente entienda de qué se trata. Sipkuts uno hochech kaikutso kahechik uchakole niluyolzon uhuay lechuk kaikutso kachebikutohilu pakat ahtzom ukaput kustalech sipkuts palalo kakayik puksikal kinsahkay ukaylech ubuhkash kaikutso kapashikachim leken hulnakut anyunsil kalanech ukustal kaikutso
Kamahanti kuchi yun Cecilio chi utialakay upashilech uyutzilu ushikin yunkash lebeti kun yulcha pashtanech tumen letzul tial kinsvilo. En español diría Sipkuts, grandeza y canto, tu voz e imagen, burla y magia tu cuerpo ante la bala, nahual y alma tu ser en tus hermanos, desvío y desatino tu fuerza sobre el cazador, resurrección y vida tu aliento en tus hijos, canto y denuncia tu mensaje al depredador, eco y surco tu música replicada en tu linaje, lanza y jabalina tu tambor recibida de los dioses, guardián y defensa tu táctica y estrategia, coraje y valentía tu profecía en Cecilio Chi, belleza y ritmo tu sonido en el corazón de Yunkash. Por eso el Tzul te ha desaparecido como un 43. Esto es un poco para que la gente entienda de dónde viene nuestra lucha de cuidar nuestro territorio. Esto es parte de lo que nuestros dioses también nos piden, nos exigen de cuidar los montes, de cuidar el viento, de cuidar la naturaleza. Entonces, lo que hacemos no es más que seguir nuestras creencias, no es más que seguir nuestra fe, y es una manera de compartir con todos aquellos que nos puedan oír, que nos puedan escuchar, que esto es parte de nuestra cultura, que no vamos a permitir que se nos arrebate. Y eso es una manera de hacerlo, cuidando nuestro territorio. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por esta entrevista para el auditorio de la Red de Radios Comunitarias de México y para Radio Tepoztlán. Bueno, vamos a estar muy atentos en lo que esté pasando. Estamos haciendo pues una serie de entrevistas y una serie de visitas, sobre todo pues a las personas que están siendo afectadas por las políticas públicas, los megaproyectos y pues lo que viene del Tren Maya. Muchas gracias, Pedro, y bueno, pues muchas gracias al auditorio por escucharnos. Radio Tepoztlán presentó Los corredores del aire. Trazos para una reflexión colectiva.